tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un invitado de lujo, uno de los 16 sobrevivientes de los Andes, Pedro Algorta. Bienvenido, Pedro, a Desde los Libros. Hola, Maru, muchas gracias por invitarme, qué gusto estar aquí. No, el gusto es todo nuestro. Bienvenido a México, bienvenido a Desde los Libros. ¿Cómo te hemos tratado en México? No, fantástico, muy bien, muy bien. ¿No tienes queja? Ninguna. Qué bueno, eso es bueno porque seguramente vas a volver muy pronto. Así espero, me encanta México. Qué bueno, Pedro. Pues ahora nos traes aquí un libro de Lid Editorial, un libro que acabas de escribir después de 43 años, de tu versión de ese episodio en tu vida que viviste en los Andes en 1972. Abriste esa puerta a conectarnos con esa experiencia que viviste durante 70 días en una montaña. Realmente se puede decir hoy en día sencillo, pero vivirlo debió ser todo un reto diario. Sí, por suerte pasaron ya 43 años. Por suerte. Y la montaña ha quedado atrás. En realidad la montaña sigue allí, que es el título del libro, ¿no? Y nosotros nos hemos ido caminando y un día nos iremos de este mundo y la montaña seguirá allí. Eso es un poco también el título del libro, ¿no? Que las montañas siguen allí y nosotros ya nos fuimos. Oye, Pedro, y justamente esto de las montañas siguen allí, como bien dices el título de tu libro, ya las visitaste 2 veces después del accidente. Así es, fui una vez en el año 94, 95 con 13 de mis compañeros de los Andes. Un viaje muy importante, muy lindo, me reencontré con el lugar. Yo ya había cambiado, ellas no, pero yo ya había cambiado. Y después volví hace 2 años con mi mujer en un viaje también muy simpático, muy bueno, donde volví a encontrar allí a las montañas y que también creo de que ese viaje fue decisivo para que yo me decidiera a escribir mi libro, ¿no? Es decir, yo ahí sentí que las montañas mías, que son distintas, pese a que son iguales, que son distintas de las de los demás compañeros míos de los Andes, y que todas las cosas que se han escrito y se han filmado y se han dicho, si bien son ciertas y valederas, yo las había vivido distintas. Yo la tenía en mi propia versión y bueno, y sentí que tenía que escribirla, que tenía que contar cómo yo había vivido mis 70 días en los Andes y qué sentido tenían para mí, qué hice con ellas durante mis 43 años que han pasado desde que salí de la cordillera y dejarlas por escrito y compartirlas, entregarlas a mis hijos y a todos aquellos que me quieran escuchar. Bueno, pues maravilloso que nos hayas compartido esa experiencia que bueno, ya a lo largo de la entrevista lo iremos viendo, pero yo creo que puedes tomar muchas enseñanzas de cómo has vivido esta resiliencia después de estos 43 años, cómo has vivido después de la montaña. Creo que es algo muy valioso que nos sirve a todos. Es cierto, es probable que sea así. Yo no lo vivo así, yo no vengo a dar lecciones, yo no enseño nada, yo simplemente doy mi testimonio. Claro. Yo cuento lo que viví y lo cuento como tiene sentido para mí, y cada uno después hace lo que quiere o lo que pueda con un testimonio, que creo que es la forma de contarlo. Si uno trata de construir ideas o cosas, se complica. Yo simplemente cuento cómo viví mis 70 días en los Andes, lo que siento y lo que interpreto hoy de aquello, y ahí está. Pero yo creo que eso sin duda es un gran regalo, porque el vivirlo a través de ti, porque bueno, ya los amigos tendrán que leer el libro, las montañas siguen allí, pero indudablemente a través de las páginas nos vas adentrando esa experiencia que tú viviste, y como bien dices, tal vez de repente aparece en nuestras cabezas la pregunta de qué hubiéramos hecho nosotros, ¿no? O sea, al menos te deja un eco en cuanto a ese tema de la sobrevivencia. Bueno, pero yo estoy seguro que tú y cualquiera persona hubiese hecho lo mismo que nosotros. Y que nuestra supervivencia no es un atributo especial que nosotros tuvimos, ni mucho menos, sino que cualquier persona en una situación de vida tan límite como la que nosotros estábamos, se hubiese puesto a trabajar y a hacer las cosas que nosotros hicimos para sobrevivir. Y las decisiones difíciles que tuvimos que tomar, al fin del día no eran tan difíciles, porque si no hubiésemos muerto. Así que yo estoy muy tranquilo con eso y lo que cuento es eso, ¿no? Nuestra capacidad de sobrevivir no es un don especial que nosotros teníamos,
sino que es un atributo de todos los seres humanos. Cualquiera en nuestros zapatos hubiera hecho lo mismo y eventualmente sobrevivido, porque tampoco es seguro que todo el mundo iba a sobrevivir. Pero la fuerza, las ganas, el empeño y el empuje para sobrevivir en los Andes, para sobrevivir en situaciones muy difíciles, todas las personas la tienen. Mira, yo creo que eso también es un mensaje que debe inspirarnos a superar muchas montañas a lo largo de nuestras vidas. Absolutamente, eso es cierto. Yo me doy cuenta de que la gente se inspira en nuestra dificultad, en nuestra capacidad de sobrevivencia y, como tú dices, se pone en nuestro lugar. Pero después de salir de los Andes yo tuve muchas otras montañas que subir, quizás no tan famosas o conocidas como aquella que tuvimos en el año 72, pero igual montañas difíciles, igual montañas que requieren mucho trabajo. Y bueno, cuando tú estás al pie de una montaña y miras hacia arriba no sabes cuán alta es. Y lo único que puedes hacer es empezar a caminar. Y de la misma manera como superamos una montaña, eventualmente superaremos esta también. Así es, Pedro. Oye, me gustaría que nos ayudaras un poquito como a poner en contexto al público desde los libros. Ya seguramente muchos de los que nos ven ya conocen más o menos la historia. Otras versiones, como bien dices, otras versiones de la historia. Todas válidas, Claro. todas ciertas. No son las mías. Claro. Pero los hechos son los mismos. La forma como los vivimos, los recordamos y los interpretamos, sí son distintas. Totalmente de acuerdo. Y en esta versión de Pedro Alborta nos gustaría que nos contaras acerca de qué hacía Pedro Alborta en ese vuelo hacia Chile de la Fuerza Aérea Uruguaya el 12 de octubre de 1972. ¿Qué hacías ahí? Mira, iba a ver una novia en Chile. Iba por accidente, yo no iba a jugar ese partido de rugby. Yo iba acompañando a la delegación. La delegación se armó alrededor del equipo, sobraban espacios e invitaron a los amigos. Vale. Y yo era uno de ellos. O sea que yo no era parte interna del grupo, yo era medio marginal al grupo. Y eso después me costó, porque yo durante mi experiencia en los Andes no solamente tuve que luchar para integrarme al grupo, tuve que luchar además para sobrevivir a los Andes de alguna manera, ¿no? Porque ahí en la montaña se generó un grupo humano con sus dinámicas, con sus dificultades, con sus problemas, que yo lo cuento, yo lo puedo interpretar porque de alguna manera he aprendido a vivir en esas situaciones y para mí no es novedoso. Después en mi vida profesional yo he tenido que manejar grupos e interactuar con grupos y he generado esa sensibilidad para darme cuenta que allí en los Andes nosotros repetíamos todas las conductas que ejecutan y que desarrollan todos los grupos en situaciones de estrés o más o menos parecidas. En ese sentido, nosotros no fuimos distintos, tuvimos nuestras dificultades, teníamos nuestros conflictos, teníamos nuestras peleas, tuvimos nuestros chivos emisarios, tuvimos nuestras injusticias, en fin, fuimos un grupo normal y corriente, como cualquier otro grupo de chicos de 21 años hubiese sido. Y eso sí no está en ningún otro libro, eso de alguna manera yo lo rescato y porque de alguna manera, como te decía, yo me puse a observarlo y bueno, y 43 años después lo puedo interpretar. Qué bien, Pedro. Oye, y ya propiamente, ya te das cuenta, vas en el vuelo, empieza a ver un vuelo un poco complicado, muy turbulento. Sí. Y hay una parte en tu libro que creo que es como la introducción a meternos a esta experiencia que vives en la montaña, pero dices que en alguno de los momentos en los que el avión se adentró en la cordillera, observaste a través de las ventanillas y viste algo que no te gustó. ¿Qué viste, Pedro? Bueno, vimos que las montañas estaban muy cercas, vimos que el vuelo se había complicado, los pilotos se habían extraviado, habían perdido el rumbo y estábamos en medio de las nubes. De repente el avión pierde unos metros por un pozo de aire, salimos de las nubes y nos dimos cuenta que estábamos volando entre montañas muy cerca y que no la teníamos a más de, no sé, pocos metros de distancia, hasta que pasó lo que no tenía que pasar. Una de las puntas de las alas tocó la ladera de la montaña y el avión se desestabilizó y bueno, y terminamos en el fondo de un glaciar, milagrosamente no todos muertos, ni mucho menos. De los 45 que íbamos en el vuelo,
solamente 18 murieron esa misma noche o los días que siguieron, producto de la severidad del accidente. El resto estamos bien, había algunos que estaban con algunas heridas, pero en general estamos bien y bueno, yo estaba básicamente entero, pero con un gran shock, una gran confusión mental. Yo cuento que para mí el momento del accidente y el momento inmediatamente posterior es como si se hubiese apagado la luz. Se hizo una gran oscuridad, en el cual probablemente lo que pasó es que yo haya perdido el conocimiento y a partir de ahí empieza mi sobrevivencia en los Andes, en el cual me olvido de todo lo que venía a hacer, no me acordé más para qué iba a Chile en ese momento. Empiezo a vivir en los Andes con una gran sensación de inmediatez por lo que yo estaba viviendo, ¿no? Es decir, la vida se me transformó en un minuto, es decir, el espacio de mi vida, mi espacio vital, mi proyección de vida era un minuto, era lo que yo estaba haciendo en ese momento, la importancia de estar vivo en ese momento, de sentirme vivo, de tomarme el pulso, de darme cuenta que estaba viviendo sin demasiada capacidad de proyectar ni de tener pensamientos complejos, ni mucho menos, sino con mucho foco en el instante mismo de la vida. Te enfocabas más en estar vivo en ese momento y en procurar estar vivo en las siguientes horas. Nosotros teníamos la esperanza de salir, pero no sabíamos ni cómo, ni cuándo, ni por dónde, con lo cual eso era pensamientos que no tenían demasiado sustento. Lo importante, lo que sí tenía sustento, era lo que estaba pasando en ese momento. Si yo no me alimentaba, si no me abrigaba, si no hacía ejercicio, si no estaba en contacto con mis compañeros, si no estaba enfocado y aplicado, pues hubiese muerto. Narras en tu libro los primeros días, de hecho lo mencionas así, el día 1, el día 2, y se va haciendo ese ajuste a la montaña con tus compañeros, en conjunto con tus hermanos de la montaña, como los llamas. Empiezan a hacer ese ajuste con la montaña, pero estuvieron 70 días en los Andes. ¿Cómo lograron ajustarse a la montaña? Bueno, sin darte cuenta, porque si no te ajustas te mueres, con lo cual fue un ajuste casi automático. Es decir, como yo digo, yo salí de la oscuridad, de la pérdida de conocimiento, de a poco, pensando poco, siendo incapaz de hacerme preguntas complejas, y así uno empieza a vivir y a probar y a darte cuenta de que bueno, hay cosas que no puedes hacer y otras que es necesario hacer, como caminar poco, tomar mucho líquido, tomar agua, en fin, y no pensar demasiado, ¿no? Es decir, uno pierde esa capacidad de viajar con la mente, de tener pensamientos complejos, de pensar incluso en tu familia, en la familia que habíamos dejado atrás, en la familia que nos buscaba, en las novias que teóricamente como Penélope nos esperaban. Todo eso desaparece y te concentras en el instante, en lo que estás viviendo. Y lo bueno, Maru, es que 70 días después, bueno, yo salgo de los Andes y 42 años más tarde, he recuperado toda esa capacidad de pensamientos complejos y de sensaciones y de proyectar para adelante y pensar para atrás, y hemos vivido una vida normal, hemos vivido la vida parecida a la que íbamos a vivir si no nos caíamos en los Andes, y eso para mí es el milagro, el verdadero milagro de los Andes, es como nosotros después de haber pasado los 70 días más increíbles que nos hubiese podido imaginar en la cordillera, después, bueno, nos ahogamos en los vasos de agua, así como cualquier otro, y eso para mí tiene un gran atractivo, es lo que yo disfruto, ¿no? Disfruto justamente de darme cuenta y de comentar esa gran sensibilidad que tenemos los seres humanos, de recuperarnos, de atravesar montañas, de caminar por cordilleras, y después darnos cuenta de que al fin del día estamos bien. Sí, mira, yo creo que eso es uno de los grandes valores del libro, lo que nos podemos, bueno, lo que puedes transmitir a través del libro, que es esto de, si tú pudiste superar las montañas, seguramente inspiras a otra gente a través de tus palabras, a través de las palabras también de tus hermanos de la montaña, inspiran a que puede lograrse
superar las montañas. Bueno, si en una circunstancia en donde los pronósticos apuntaban todo en contra, realmente era así, o sea, sin medios de subsistencia, sin abrigo, sin un techo, con un techo, pues, que ustedes hicieron. Igual ahorita podrías contarnos un poquito acerca de cómo fueron construyendo ese techo, cómo fueron abrigándose medianamente, Sí. La cuestión de la alimentación, la cuestión de qué beber. Tú dices que de repente tú eras un poco el que hacía el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo ir logrando esto? O sea, realmente darte cuenta que no tienes medios de subsistencia en un lugar en donde todo es inmensidad de la naturaleza. Sí, pero te las ingenias. Nosotros no teníamos nada, pero utilizamos el fuselaje del avión como nuestra casa. Obviamente que hubo que adecuarlo un poco, pero ahí vivíamos metidos en un agujero, que era en definitiva el fuselaje del avión, y cubierto por la nieve nos mantenía con una temperatura adecuada que nos permitía pasar las noches. Igualmente hacía frío, tanto frío como que las botellas de agua que tenían amanecían congeladas, o sea que realmente y algunas se quebraban justamente porque el hielo las rompía cuando se condensaba. Pero fue todo un proceso de mucha prueba y error, ¿no? De probar cosas, de darnos cuenta que algunas cosas funcionaban y las incorporábamos con un gran aprendizaje, y otras no, y otras nos equivocábamos y no las volvíamos a hacer. Y no hicimos cosas que deberíamos haber hecho, como por ejemplo nunca hicimos, bueno, hacíamos fuego, pero nunca se nos ocurrió quemar o incendiar uno de los neumáticos del avión. No sé si lo hubiésemos conseguido, ¿no? Porque no es fácil. Sí, en esas condiciones debería ser complicado. Pero por lo menos lo hubiésemos intentado. Hasta el día de hoy me pregunto cómo es que ni lo intentamos, porque en ese sentido un humo negro saliendo de uno de los neumáticos del avión hubiese sido probablemente visto y la gente no se hubiese ubicado donde estábamos, porque de hecho los aviones que nos buscaban nos pasaban por arriba y no nos veían. No nos veían porque estábamos totalmente mezclados entre la nieve, las rocas, los desechos, y allí estábamos perdidos. Probablemente si hubiésemos puesto este humo negro quizás sí nos hubiesen visto. Pero no se les ocurrió en ese momento. No se nos ocurrió, y bueno, como te digo, hubo 1000 cosas que no hicimos y otras que hicimos y nos equivocamos. Pero, por ejemplo, salimos para el lado equivocado. El lado correcto fue el inicio, el primero que salimos, nos asustamos y volvimos para atrás. Finalmente la expedición final en la cual Canessa y Parrado caminan 10 días por la montaña, caminaron en dirección equivocada. No es que hicieron el camino más corto, sino que hicieron el camino más difícil. En fin, en ese sentido nuestra historia es una demostración de cómo la gente, equivocándose, puede aprender a sobrevivir. Lo importante no era tanto acertar en las decisiones que tomamos, sino de tomar decisiones y hacerlas. Claro. Estar activos y enfocados nos permitió mantener la esperanza de poder salir de los Andes, y si nosotros hubiésemos sabido que estas cosas no podíamos hacer y no las hubiésemos hecho, quizás nos hubiésemos muerto antes. Yo estoy convencido de que si a nosotros nos hubiesen dicho aguanten, ya los vamos a venir a buscar, en 70 días los vamos a venir a buscar, si alguien nos hubiese dicho eso apenas hubiésemos caído, nos hubiésemos muerto todos, porque era imposible soportar los 70 días. A nosotros nos salvó la incertidumbre, nos salvó no saber cuándo íbamos a salir. A nosotros nos salvó pensar que quizás mañana íbamos a salir, o quizás dentro de 2 o 3 días. Y entonces nos manteníamos alertas, enfocados, lo mejor posible, como si mañana fuéramos a salir. Y así duramos 70 días, pensando que quizás al otro día llegábamos a alguna parte. Mira, qué interesante eso, o sea, a veces tenemos como la impresión de que el tener la certeza de las cosas es lo que nos da esa seguridad para continuar, pero aquí fue totalmente a la inversa, o sea, es más bien la incertidumbre, porque finalmente, como dices, ante unas circunstancias tan adversas, el tan solo pensar, o sea, mucho de lo que decías hace ratito es, no pensaban tanto, porque si pensaran tanto, pues igual se volvió un obstáculo para ese día a día, ¿no? Así es. Entonces, ese tema de la incertidumbre, yo creo que eso es algo bastante interesante.
Sí, que te digo, lo vivimos acá allí en los Andes, pero es válido para cualquier circunstancia de la vida. Sí, sí, sí. Que también está asociado al tipo, por ejemplo, el tipo de liderazgo que nosotros tuvimos allí en los Andes. Nosotros al principio teníamos un capitán, que el hombre sabía todo, o sea, era el capitán del equipo, dirigía, ordenaba, protegía, conocía las reglas del juego, todo. Pero de repente caímos en los Andes y lo que él sabía no nos sirvió más. Y de hecho él muere en una luz que tuvimos. Y el grupo se tuvo que reinventar. Y ahí desde nuestras fortalezas y debilidades relativas, cada uno aportó lo que pudo. Lo aportó porque quería sobrevivir él, porque había que hacerlo. Y de alguna manera por esos impulsos individuales de sobrevivencia, esas tomas de responsabilidad que cada uno a su manera fue haciendo, bueno, fuimos construyendo este equipo, ¿no? Este equipo que fue el que finalmente nos permitió salir de los Andes. Ninguno de nosotros tenía la respuesta, ninguno dijo, síganme que yo los voy a sacar de acá, no. Y si alguien hubiese dicho eso, no lo hubiésemos seguido ni lo hubiésemos creído, porque justamente lo que había ahí era una gran incertidumbre. Incertidumbre que en el mundo de todos los días también lo sentimos. Estamos expuestos a esa incertidumbre y cuando viene gente que les dice, yo les tengo todos los problemas resueltos, bueno, yo desconfío. Claro, sí, porque nadie tiene todos los problemas resueltos. Es uno mismo que tiene que avanzar por la vida y encontrando las respuestas a los nuevos problemas que vamos enfrentando. Sí, no, bueno, cuando crees tener ya las respuestas te surgen nuevas preguntas y entonces vuelves a empezar. Bueno, así es la vida, ¿no? Sí, claro. Pero ¿te parece bien si vamos a un breve corte? Venga. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Pedro Algorta, uno de los 16 sobrevivientes de los Andes, que nos viene a contar de su libro Las montañas siguen allí, de nuestros queridos amigos de Lid Editorial. Pedro, pues bueno, continuamos con este tema de su día a día en la montaña. Dices, bueno, ya estuvieron inmersos 70 días ahí con unos medios, bueno, más bien sin medios de subsistencia, ustedes tuvieron que crearlos. Pero en este tema creo que algo muy importante de la toma de decisiones fue el tema de cómo alimentarse. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de estas decisiones que tuvieron que tomar para alimentarse? En determinado momento se nos habían acabado todas las provisiones y queríamos vivir. Y no sabíamos cuánto tiempo más íbamos a estar allí, pero nos dábamos cuenta de que nos estábamos debilitando y sentíamos esa hambre que proviene justamente de la debilidad, de la necesidad que teníamos de alimentarnos. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que alrededor nuestro teníamos la respuesta, que era el cuerpo de nuestros compañeros muertos.
Así que si bien es cierto que lo discutimos, que dimos nuestras razones, que se conversó, lo concreto es que un día, movidos por nuestro instinto de supervivencia, por nuestro instinto y nuestro deseo de mantenernos con vida, tomamos el cuerpo con uno de nuestros compañeros que estaba muerto, hicimos un tajo y empezamos a alimentar. Y a partir de ahí nunca fue un tema para nosotros. Si no lo hubiésemos hecho, hubiésemos quedado allí en los Andes. Así que, si bien es cierto que mi libro es importante y cuento cómo vivíamos y cómo nos alimentábamos y todo eso, para mí no es lo más importante. Para mí es simplemente lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. Y lo cuento para que se entienda lo que pasamos, ¿eh? No quiero escandalizar a nadie, ni mucho menos, y lo cuento con toda la naturalidad que te lo cuento a ti ahora, en este momento. Fue lo que había que hacer. Claro, o sea, no había otra alternativa, no tenían una gama de posibilidades y era la única posibilidad para sobrevivir. Para nada, y te digo, un día recuerdo un periodista en Argentina me dijo, así medio incisivamente, yo no lo hubiera hecho. Y yo lo miré y le dije, no entiendo lo que me estás diciendo, porque yo estoy seguro que tú también lo hubieras hecho. Claro. El instinto de supervivencia todos los tenemos, todos queremos vivir. Y cuando sientes de que te estás muriendo y que necesitas alimentarte para tener energía, para seguir viviendo, y tienes ahí el cuerpo de tus compañeros muertos, bueno, simplemente es lo que tienes que hacer. Y lo haces. Sí, de acuerdo. No es algo que propiamente puede no coincidir o no, pero es ya en el momento límite, o sea, con tus creencias, con tu forma de pensar, pero en el momento límite ya no vas a pensar o ya no vas a no es una decisión que tomamos con la cabeza, claro, mucho menos. Es una necesidad. Es una decisión que se tomó con el estómago. De acuerdo. No hay razones que te lo impidan hacer. No hay nada que te impida, decir, ese instinto de supervivencia que es más fuerte y que te lleva al límite al cual nosotros incurrimos, y que el ser humano ha estado ahí en miles de oportunidades. La historia está plagada de este tipo de situaciones y lo volveremos a hacer todas las veces que sea necesario, que ojalá no sea. Sí, no, bueno, por supuesto, pero yo creo que eso es muy importante como meterlo en el contexto de la situación, ¿no? Indudablemente creo que efectivamente si estamos cualquiera de nosotros en una circunstancia límite, pues no hay otra decisión posible, no hay otra opción posible, pues ese espíritu de sobrevivencia te va a hacer que lo hagas, ¿no? A menos que quieras morir, que también es otra decisión. Bueno, mi experiencia es que ninguno de nosotros quería morir. Claro. Todos. Ahí no hay un problema de actitud. Todos queríamos vivir. Y todos sacamos de adentro nuestro ese deseo y ese instinto de supervivencia que fue en definitiva el que nos mantuvo con vida. Y yo creo que es algo también muy, muy interesante de tu libro, Pedro, cuando dices efectivamente que no es que han sobrevivido los más fuertes o los que querían vivir, o sea, porque dices, muchos de mis compañeros sé que querían vivir, ¿no? Sí. Sin embargo, les cae la luz, surgen diferentes circunstancias que les impiden vivir, pero no es por una falta de amor a la vida o por una falta de actitud. No. Allí los que murieron porque estaban sentados en el lugar equivocado el día que nos accidentamos en los Andes, porque estaban viviendo el lugar equivocado el día que tuvimos una avalancha que nos tapó con la nieve, y ellos en definitiva quedaron allí y no eran ni mejores ni peores que nosotros. Y hoy al final del día lo único que vamos a hacer es agradecerles en silencio lo que ellos hicieron al morir, permitiéndonos a nosotros poder estar aquí y contarlo. Pero bueno, claro, ellos quedaron allí en la montaña y están con nosotros, ¿no? 43 años después lo recordamos, pero bueno, sí reconozco que si ellos no hubiesen muerto, nosotros no hubiésemos podido sobrevivir. Sí, de acuerdo. Yo creo que algo muy importante también de tu libro, Pedro, es justamente que las personas murieron, y fue a través de los cuerpos de las personas que murieron que ustedes pudieron alimentarse. Pero yo creo que algo importantísimo es que nunca se pensó en dañar a alguien para alimentarse ustedes. O sea, siempre hubo un sentido de colaboración entre ustedes, una unión real. Bueno, mira, justamente ese es un punto que a mí me interesa, que me importa, es nosotros en el límite no peleamos para sobrevivir. No somos como los animales que nos peleábamos entre nosotros,
sino que en el límite nosotros colaborábamos. Y eso es muy importante, el ser humano en el límite colabora para sobrevivir, tiene esa enorme capacidad de darse cuenta de que no puede dejar todo a los instintos nada más, sino que tiene que colaborar, y eso es una actitud inteligente, es una actitud que nos diferencia de otros animales, de otras especies, y que justamente podemos colaborar, y nosotros allí en el límite fue eso lo que hicimos, ¿no? Y para mí tiene un significado enorme, ¿no? Como nosotros mismos allí, pese en que en el fondo cada uno quería sobrevivir él, nos damos cuenta que necesitábamos del otro para sobrevivir. Y a partir de ahí se fue armando una estrecha colaboración entre todos que permitió que, bueno, trabajáramos como un equipo. Allí no es que teníamos alguien que nos ordenaba, que nos decidía, bueno, tú tienes que hacer esto, tú lo otro. No, sino que era una convivencia con dificultades, con tensión, con mucho trabajo adaptativo, pero que en definitiva al fin del día cada uno hacía lo que podía y para lo cual estaba mejor capacitado, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos un ejemplo de cómo se da ese trabajo adaptativo, ¿no? A través del error, de la disputa, del conflicto, pero al final del día encontrabas la mejor forma de hacerlo y además éramos capaces todas las noches de encontrarnos con nosotros mismos y reconciliarnos, darnos paz, irnos a dormir en paz, tranquilos de haber hecho todo lo posible y pidiéndole a Dios fuerzas para amanecer vivos y con fuerzas para un día más, ¿no? Yo allí no pedía grandes milagros, no pedía que fuera todo esto una pesadilla y que al día siguiente apareciera en mi cama, sino yo pedía a Dios fuerzas para seguir trabajando, fuerzas para seguir luchando, para vivir. Y así fue como yo lo sentí, ¿no? Y que para mí tiene una importancia grande. Oye, Pedro, ahorita que te estaba escuchando, pensaba justamente en como decías, comenzaron a colaborar desde las fortalezas o debilidades que pueda tener cada uno, como cualquier grupo, o sea que yo creo que aplica perfectamente a nivel de las familias o a nivel de las organizaciones, todos somos diversos, ahí no es propiamente que existiera una figura de autoridad diciéndoles a todos qué tenían que hacer, o sea, cada quien sabía qué podía hacer, qué estaba en su alcance hacer, y lo hacía. Y creo que esto me recuerda efectivamente a este tema del trabajo en equipo, ¿no? De saber destacar o de saber sacar de cada uno de los miembros de un equipo lo mejor. Realmente yo creo que eso es algo que ustedes hicieron muy bien en ese día a día, aunque dices a través de la prueba y el error, comenzaron a funcionar. Sí, y porque cada uno quería sobrevivir. Claro. Y de alguna manera también porque en el largo plazo el grupo tenía un interés común. Nuestro interés común era salir de los Andes. Claro. Entonces se pudieron alinear los objetivos personales con el objetivo del grupo. Yo creo, por ejemplo, que quien conduce un grupo tiene que conseguir eso, que los objetivos personales de la gente esté alineada con los objetivos de los grupos. Si eso no se da, es imposible que el trabajo en equipo fluya. Que fluya no quiere decir que no tenga conflictos, que no tenga dificultades, que no haya peleas, que no haya que reprogramar, que repensar y que adaptarse permanentemente a lo que estaba pasando. Pero fue lo que hicimos nosotros. Y nosotros más todavía, porque allí la autoridad no sirve, porque la autoridad, en el caso nuestro sobre todo, estaba siempre discutida. Si alguien decía yo lo voy a sacar de allí de la montaña, bueno, pues no le creíamos, porque sabíamos que esa persona no tenía todas las respuestas. No podíamos confiar en alguien que supiera porque nadie sabía. Y entonces el grupo se empoderó. El grupo a través de la prueba y el error fue avanzando. Y ahí lo pudimos hacer gracias a los pequeños actos de liderazgo de todos. Cada uno hizo lo que pudo. Y esos pequeños actos de liderazgo muchas veces eran hacer una contribución, hacer una pregunta, marcar un error, hacer silencio cuando había que hacerlo, escuchar a otro, dejar probar cosas nuevas, proponer también, en fin, permanentemente ir encontrando la manera para ir adaptándonos y aprendiendo allí en la montaña.
Esos son los actos de liderazgo. Y todos aquellos que ejecutan un acto de liderazgo son nuestros líderes, ¿no? Son los que nos permitieron a nosotros adaptarnos a la montaña. Otra cosa son los héroes. Los héroes son los que hicieron lo heroico. En nuestro caso, Canessa, Parrado y Vicentín son los héroes porque ellos fueron los que caminaron por la montaña arriesgando su vida en una epopeya que a mí hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. Sí, por supuesto. Ellos caminaron 10 días por los Andes en condiciones increíbles y si ellos no hubiesen llegado, nosotros no hubiésemos salido, ¿no? Y son mis héroes porque hicieron lo que yo no podría haber hecho. Yo no tenía esa capacidad ni física, ni emocional, ni espiritual como para caminar 10 días por los Andes. Dicho esto, el otro día alguien me dijo, ¿estás seguro? Y dije, bueno, pues no, quizás sí lo podría haber hecho. Sí, claro. No fue necesario. No fue necesario porque Canessa y Parrado y Vicentín pudieron llegar a buscar a alguien que finalmente disparó el rescate. Pero ellos son nuestros héroes y todos los grupos necesitan héroes, necesitan gente que se sacrifique por el grupo, pero no necesariamente son los líderes. Los líderes fuimos todos aquellos que en oportunidades distintas hicimos esos pequeños actos de liderazgo que hacían que el grupo se adaptara, que el grupo hiciera las cosas que tenía que hacer para sobrevivir en los Andes. Oye, que yo creo que algo muy interesante de eso, y de hecho lo mencionas en tu libro, cuando se van estas tres personas a hacer la caminata, incluso dices que un acto de liderazgo fue dejarlos solos, también como jugando cada quien un rol de liderazgo de los que se quedaban, ¿no? Porque finalmente tuvieron que lidiar con esa nueva realidad sin tres, con menos tres, digamos. No hay acto más grande de liderazgo que la educación de tus hijos. Y la educación de tus hijos en determinado momento implica dejarlos solos, ¿no? Es un acto de desprendimiento, es un acto de amor, es un acto, aquí están ellos, enfrente en el mundo. Y es un acto muy difícil, porque empoderas a esa persona para que asuma un montón de responsabilidades, sabiendo de que hay riesgos, ¿no? Eso es un acto de liderazgo enorme porque finalmente es lo que le permite a la otra persona crecer y desarrollarse. Si tú no lo haces, esa persona no crece ni se desarrolla. Y en el caso nuestro, cuando Canessa y Parrado se van a caminar y nos abandonan, nosotros nos tuvimos que hacer cargo de la situación. Y nadie más murió en los Andes mientras ellos caminaban por los Andes. Y aguantamos hasta que nos vinieron a buscar. Nosotros nos veníamos muriendo por debilidad, porque nos estábamos deteriorando. Y un día ellos se van a caminar y nos dicen, aguanten, ya los vamos a venir a buscar. Y bueno, y esos últimos días nosotros sacamos fuerzas de donde no las teníamos. Y el día que nos vinieron a buscar estábamos todavía, los que estábamos vivos cuando ellos se fueron. Por eso yo te diría que el acto de Canessa y Parrado son evidentemente nuestros héroes, pero también son nuestros líderes, y son nuestros líderes porque llegado el momento supieron abandonarnos, se fueron y nosotros nos tuvimos que hacer cargo de lo que estaba pasando en el grupo. Muy interesante, esa diferenciación que haces entre líderes y héroes que de hecho de repente se empatan, como bien dices, o sea, hay diferentes circunstancias en donde pueden empatarse los líderes, sí, claro, y los héroes. Es sumamente interesante. Pedro, ¿te parece bien que vayamos a otro breve corte? ¿Cómo no? Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos con Pedro Algorta. Tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala,
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Pedro Algorta, uno de los 16 sobrevivientes de los Andes, que nos viene a hablar de su libro Las montañas siguen allí. Pedro, pues no quiero que te vayas, ya nos quedan unos minutitos, sin que nos digas a 43 años de esta experiencia, prácticamente 43 años de esta experiencia, unas declaraciones que hiciste, ¿qué impacto te causan? ¿Te parece bien si te leo un poquito de lo que nos dijiste en el libro? Dices que una de tus primeras declaraciones al salir de la montaña es: lo nuestro no fue ningún milagro, nosotros sabíamos que nos íbamos a salvar y trabajamos para salvarnos. A nosotros no nos rescató ningún ángel en paracaídas, sino que trabajamos para salir, nos organizamos. Dios nos dio fuerza y nos salvamos. ¿Qué eco hacen estas palabras hoy en ti? Eso es lo que yo siempre he sentido sobre el tema de los Andes y lo que viví allí, donde a nosotros justamente salimos porque nosotros trabajamos para salir, estuvimos siempre trabajando para salir, siempre vivos, siempre sabiendo la importancia de estar vivos en cada instante, sabiendo que no te puedes morir un poquito, que si te mueres un poquito estás muerto y no hay vuelta atrás, y que eso fue lo más importante y que salía de nosotros mismos, del espíritu de sobrevivencia, de nuestro interior más profundo, de esa roca que tienes adentro que te permite hacer pie cuando todo juega en contra. Y cuando juega todo en contra, bueno, uno está ahí y tiene que abrevar en sí mismo, en esa fuerza. Uno no puede encontrar la fuerza para vivir afuera. La fuerza para vivir está adentro. Uno después la puede entregar y amar y todo hacia afuera, pero tú tienes que empezar a vivir de adentro hacia afuera. Y un poco es eso, ¿no? Es decir, la enorme fuerza del instinto de supervivencia que fue lo que nos mantuvo con vida allí en los Andes. Aquí tenemos una frase que dice: ayúdate que Dios te ayudará. Creo que se aplica mucho esto, o sea, no, esto es un milagro, ustedes no se quedaron sentados 70 días esperando a que los rescataran, sino que, como bien dices, trabajaron duro, siempre con una esperanza de que los iban a rescatar. Sí, sin saber realmente si nos íbamos a salvar o no, pero con la expectativa de que en una de esas nos salvábamos. Claro. Y eso fue lo que nos mantuvo con vida, la esperanza de que en una de esas salíamos. Bueno, eso es valiosísimo, porque finalmente, y creo que, bueno, de hecho en el libro lo mencionas, ese tema de que no era algo del futuro, o sea, propiamente no era esperar el futuro, sino propiamente si nos vamos a salvar y tenemos que batallar día a día para podernos salvar, ¿no? Sí, la idea era salir cuando no sabíamos, pero lo importante era lo que estaba pasando en ese instante, en el momento. Oye, y Pedro, ese 22 de diciembre que ustedes oyen esa señal en el radio, mediante la cual se dan cuenta de que los caminantes efectivamente habían llegado, de que alguien los había visto y que iban a ir a rescatarlos, ¿cuál fue tu sensación? ¿Qué sentimiento te invadió en ese momento? Mira, era el fin de nuestro viaje, era el objetivo por el cual tanto habíamos batallado, era lo que estábamos esperando que ocurriera. Fue una inmensa alegría, pero no un desborde de emociones, porque nosotros sabíamos, o por lo menos esperábamos llegar ahí. Para nuestros familiares fue distinto, porque ellos nos habían dado por muertos y de repente volvíamos de la muerte. En cambio, nosotros nunca morimos, siempre estuvimos vivos esperando ese momento, con lo cual fue
obviamente una gran alegría, la culminación de todos nuestros esfuerzos, el haber alcanzado un gran éxito, pero algo que estábamos esperando y demandando. Nosotros queríamos llegar a ese lugar. Entonces fue una alegría, pero una alegría moderada porque... No, moderada no, fue una inmensa alegría, pero no fue un desbordado. No fue una explosión. Inmediatamente nos pusimos a trabajar para salir, que era lo que había que hacer. Trabajar a nuestro modo. Nos repartimos el dinero que teníamos para grabar por teléfono, nos peinamos, nos lavamos los dientes, nos preparamos para el rescate. No íbamos a llegar a Santiago de Chile sucios y desalineados. Bueno, nos pusimos a trabajar, que era la culminación de todos nuestros esfuerzos. Que de hecho mencionas en alguna parte del libro, que yo creo que lo tomé un tanto cómico, que dices de la barba. Decías, 70 días creciendo la barba y no saliste en ninguna foto con barba. Pero... Sí, una de las primeras cosas que hice fue afeitarme la barba y no el bigote, porque el bigote tenía los labios lastimados por el sol y todo eso, y no me lo pude afeitar. Y bueno, y después en las películas y en las fotos aparezco con la barba, no aparezco con barba en ningún lugar, la muestro. Y allí en la montaña, bueno, la sentía crecer y me gustaba sentirla crecer, era parte de mi humanidad, darme cuenta de que me estaba creciendo la barba. Y bueno, por alguna razón que no sé muy bien, apenas salí de los Andes me la corté. Ya después dijiste, ahora cómo la pego para la foto. Así es. Muy bien, Pedro. Oye, hay 16 versiones distintas, bien dices en el libro, que cada uno de tus hermanos de la montaña tiene su versión de esta historia. Algunos de ellos la han contado también. Ha habido libros, ha habido películas en relación a este suceso, pero yo quisiera preguntarte, ¿para qué escribir tu historia, tu versión después de 43 años? ¿Para qué regalarnos tu versión de la historia? Bueno, porque todos los libros y películas y cuentos que existen sobre los Andes, en cual la mayoría son ciertas, valederos, y algunos testimonios son absolutamente lindísimos y me gusta escucharlos, no eran las mías. No me interpretaban a mí, lo cuentan de otra manera. Cada uno tiene su forma de contarlo, entonces algunos lo cuentan como un gran acto de heroísmo, otros lo cuentan como una gran experiencia espiritual. Yo quise contarlo como yo sentía que yo lo viví. Yo lo viví como 70 días de trabajo, de sufrimiento, de vivir bajito, de estar en contacto con nuestras necesidades vitales más básicas, de trabajar en equipo no por pura generosidad, sino por instinto de sobrevivencia individual, sabiendo que necesitábamos de los demás para salir. Quise contar también de que de ahí yo no aprendí de que la vida había que vivirla y que había que disfrutar de cada momento, porque eso yo ya lo sabía antes. Eso no viene de los Andes, eso uno lo sabe de antes. Lo que sí aprendí allí en la montaña es que uno se puede recuperar de las cosas que le pasan, ¿no? Y para mí eso es muy importante, contar que 43 años después, los 16 que salimos de los Andes, estamos vivos, no todos, hoy hace un par de meses murió Javier Metol, pero hemos vivido vidas plenas, vividas con mucha intensidad, con hijos, con nietos, con buenos trabajos y también con otras dificultades, porque justamente una de las cosas que rescato es que la vida no es una línea recta donde uno no tiene dificultades y desafíos, sino todo lo contrario, y cuando uno supera una montaña, lo bueno es que viene otra, ¿no? Y esa otra que debes superar, la que has pasado antes no necesariamente te sirve, ¿no? Y tú no sabes si lo vas a poder superar o no, y lo único que puedes hacer es empezar a caminar. Y de la misma manera como superaste otra, eventualmente podrás con esta también. Entonces esa historia de los Andes es una más de tus montañas. Bueno, miro para atrás y veo una cordillera de montañas. Esta es la más conocida, la más impactante, la que quizás me ha transformado en mi vida. Pero para mí
es como una mancha en el hombro. Ya pasó. Hace 43 años que he vivido una vida normal, con otras dificultades, con otras alegrías, con otras satisfacciones, y aquella, gracias a Dios, quedó atrás. No vivo pensando en la montaña, ni mucho menos, no vivo enganchado con la montaña, no es el centro de mi vida, ni nada por el estilo. Yo salgo de por aquí, me pongo a caminar por la calle y soy una persona absolutamente normal, con las preocupaciones y alegrías de cualquier otro. Y bueno, y de repente después digo, bueno, ojo, si yo estuve allí en los Andes, ¿cómo es que estoy haciendo todo esto? Y estoy haciendo todo esto porque somos resilientes, porque aprendimos poco, porque no nos quedamos ni enganchados, ni enfocados en aquello que pasó hace 43 años, y hemos podido recuperarnos. Y no hemos estado buscando ni culpable, ni buscando nada, simplemente hemos puesto la montaña en la mochila y empezado a caminar. Y siempre hemos tenido contención, cariño, afecto. Nunca nadie nos persiguió, nunca nadie nos acusó de nada. A donde vamos contamos nuestra historia y la gente le gusta escucharla. Y eso es muy sanador. A mí me hace muy bien y me permite, como te decía antes, después de salir a la calle y olvidar la montaña y preocuparme si tengo tos o si el día está fresco. Mira, a mí me han dicho, Bruno, el frío que has sentido allí en la cordillera. Y yo digo, menos 5 grados o menos 40 es lo mismo. La capacidad que tiene uno para registrarlos ya es lo mismo. Entonces, yo no puedo decir que he sufrido más que cualquier otra persona por haber estado 70 días perdidos en los Andes. La capacidad de registrar ese sufrimiento es limitada. Uno está acotado, gracias a Dios, que es lo que nos permite sobrevivir. Si yo me hubiese quedado enganchado en todo lo que tuvimos que pasar hace 43 años, quizás hasta el día de hoy estaría doliendo eso que me pasó, y no es así. No es así, gracias a Dios, disfrutamos de una buena cerveza, de la alegría, de lo que sea, y no pasa nada, la vida sigue, nos hemos recuperado, y ahí estamos, subiendo otras montañas. Y bueno, todavía faltan muchas por subir. Así espero, ¿no? Así espero, y bueno, bienvenidas sean. Y como te dije antes, nuestro registro, nuestra capacidad de sufrimiento no es ilimitado, estamos acotados, estamos protegidos y no nos quebramos. Los seres humanos, gracias a Dios, podemos soportar cosas increíbles y después, sin demasiadas heridas, te toma un tiempo. Yo no es que al otro día estaba como si no me hubiese pasado nada, pero después, 43 años más tarde, estamos bien. Mira, yo creo que sin duda es muy valioso lo que nos compartes, Pedro, porque hay una frase que dice que la fe mueve montañas, la esperanza mueve montañas, y yo diría que tu testimonio nos hace ver hasta cierto punto que si bien no las mueve, al menos te ayuda a superarlas. Sí, la fe en uno mismo y la fe en que tú puedes superar esas montañas y a no bajar los brazos, no bajar los brazos, a no dejarse vencer y seguir batallando, ¿no? Que eso es la vida, es el camino, es la batalla que tenemos que dar. Veremos después a dónde llegamos. Yo creo que eso es algo muy valioso porque sin duda al ver que te sobrepones, la capacidad, como bien dices, la capacidad del ser humano para sobrevivir ante una circunstancia tan límite, luego de sobreponerte a esa circunstancia tan límite y seguir buscando nuevos retos, nuevos derroteros. Sí. Creo que eso es algo maravilloso y una de las enseñanzas que podemos adoptar a través de la lectura del libro y de los testimonios de gente que como tú estuvo trabajando duro por sobrevivir. Sí, mi libro, como tú sabes, que lo has leído muy muy bien, tiene de alguna manera dos partes, ¿no? Es una parte que es eminentemente testimonial, que yo cuento lo que viví tal como lo siento y lo interpreto hoy, y sin exigir el monopolio de la verdad, porque probablemente con 43 años de perspectiva hay cosas que no son como pasaron, pero así es como yo las recuerdo y así es como tienen sentido para mí. Entonces yo quiero ser fiel a mi memoria, a mi recuerdo y a mi sentido.
¿no? Si coincido o no con lo que dicen los otros, bien, y si no, pido disculpas, pero básicamente uno trata de ser coherente con lo que uno siente, recuerda e interpreta de su vida. Y después, al final, me doy algunos grados de libertad como para reflexionar y hacer un poco estas digresiones conceptuales que a mí me encantan, ¿no? Es decir, pero sin ser un erudito en la materia. Yo soy simplemente, como dijo, no me acuerdo quién, un hombre que ha vivido. Pues no recuerdo realmente. Bueno. Pero bueno, lo importante es el mensaje que nos quiso transmitir Pedro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo ya, Pedro, pero ha sido un placer tenerte desde los libros. Qué lindo que nos visites en México, qué lindo que te hayas dado esta posibilidad, este tiempo para compartir con el auditorio desde los libros tu experiencia. Y pues bueno, a nombre del auditorio y del mío propio por haber leído esto, te doy las gracias por compartirnos tu testimonio, porque como bien dices, si bien no es que nos quieras enseñar, creo que nos dejas muchas cosas que cada quien pueda adoptar de acuerdo a su historia personal. No sabes lo feliz que me haces. No, muchísimas gracias, fue un gusto leer tu libro, fue un gusto tenerte aquí y pues bueno, invitar a los amigos, al auditorio desde los libros a que lean Las montañas siguen allí, autoría de Pedro Algorta, de Lit Editorial. Entonces, Pedro, mil gracias por haber estado aquí. Gracias, Margo, ha sido muy amable. Hasta la próxima. Y bueno amigos, pues nos vamos ya desde los libros, que tengan una excelente semana, pásenla bien, hasta luego.